Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Primer Plano que conecta los sentidos para que ustedes estén bien informados. Orgullosamente les saludamos desde el Carmen de Viboral y también para Colombia y el mundo, sumados en www.viboraltv.net. Aquí comienza Primer Plano, bienvenidos. Hoy en Primer Plano nos acompaña el licenciado Rubén Darío Orozco Palacio, quien es el rector del Colegio Anglo-Español en la ciudad de Río Negro. A él saludamos muy gentilmente. Rubén, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Leo, muy amable por la invitación para estar con usted en su programa. Bueno, ¿cómo van las cosas? Las cosas van bien, como puede decir los que estamos metidos en el mundo educativo, siempre tenemos visiones muy optimistas del mundo, porque es lo que se necesita para la educación. Exactamente. Bueno, ¿cuántos años ya en el Colegio Anglo-Español para que hagamos referencia, pues sobre todo los televidentes? Es decir, un enfoque previo de cuántos años ya en la educación, en este trasegar diariamente. La experiencia personal es de más de 30 años, 33, 34 años. Pero con el Colegio Anglo-Español tenemos una historia de 20 años. Nosotros iniciamos en la ciudad de Medellín, luego nos trasladamos a la ciudad de Río Negro y estamos allí ubicados pues en la parte anterior de la Casa de Encuentros de los Hermanos de la Salle. Y tenemos una subsede aquí también en el Carmen, en el Fray Julio Tobón, que es un programa para adultos los días sábados. ¿Usted es licenciado? Sí, yo soy licenciado, manejo todo el área de filosofía y de historia y la experiencia mía docente es en esas dos áreas. Muy bien. De ayer a hoy, ¿cómo se puede empezar a resumir la educación? De ayer a hoy, la educación en Colombia se puede resumir con un antes de la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, y el después, que es esa ley en la cual estamos. Ahí se está construyendo un código educativo reglamentando esa ley y está ampliándose el panorama de educación en el país, pero yo me atrevería a decir que todavía faltan muchas cosas estructurales por resolver. Me parece que el Estado colombiano todavía en materia educativa está muy reactivo, no está proactivo. Y eso hace que todavía a este año 2013 tengamos graves problemas para resolver en el país. Eso quiere decir que el Estado lo que hace comúnmente es esperar que llegue el problema para resolverlo. Así es. Ayer, por ejemplo, escuchamos el paro nacional del magisterio. Sí. Y el magisterio hace peticiones que son justas y necesarias para ellos, el tema de deudas que todavía mantiene el Estado en materia prestacional, deficiencias en los servicios de salud para el maestro, y ello no se compadece con el tipo de Estado que estamos tratando de construir. Es ya casi que vergonzoso escuchar que nuestros maestros salgan a protestar por cosas que serían sencillas de resolver. Basta con tener las ejecuciones presupuestales al día, basta con cumplir los compromisos que son de ley inclusive. Y eso es lo que pues, a uno como observador del fenómeno educativo le dice, todavía estamos un poco atrás en materia educativa. Hablando de protestas o de manifestaciones, ya no es raro que la gente proteste. Parece que es un Estado que se ha venido desdibujando en el paso de 1, 2, 3 años hacia atrás. Estamos perdiendo ese liderazgo entonces de resolver las cosas en el escritorio y tenemos que irnos a la calle a manifestaciones. No sé si por vías de hecho, ¿cierto? Sí. Porque ahí hay un paréntesis y hay que hacer una diferencia, hay una raya que divide. Sí. Si es por vías de hecho, porque manifestarse obviamente es legal. Sí. Ya cuando se pasa a vías de hecho es ilegal. Así es. Pero en Colombia nos estamos desdibujando. No falta sino que la fuerza pública también salga a un cese. Sí, así es. Es que lo que uno ve en gobiernos como el actual gobierno es que se dejó coger ventaja de los problemas, porque los problemas han estado ahí, pero para eso uno elige a los gobernantes, para que lleguen a resolver problemas. No a esperar que los problemas les revienten en la cara. Pongamos el ejemplo de los TLC.
Se plantea que los TLC son los que han producido daños. No son los TLC. Los TLC no son malos en sí mismos. Al contrario, son vías para el desarrollo de muchos países. Pero ¿qué nos ha faltado a nosotros? Que haya una política clara, precisa, de qué vamos a hacer. Mire cómo se está resolviendo el tema agrario. Apenas ahora nos están diciendo que se va a volver a revivir y a dejar, no revivir, sino a dejar ya establecido el 4 por mil para responderle a las necesidades del campo. Eso era algo que se debió haber previsto, no era algo que tenía que esperarse a que el gobierno fuera citado a negociar a las carreteras. Es que mire que eso es lo que no está bien. Que un gobierno espere a ser citado a negociar en carreteras, bajo la presión, en caliente. Eso es ni más ni menos que un Estado al que le falta planeación. Y eso mismo ocurre con la educación, con un agravante en la materia educativa. Es que lo que quede mal hecho en educación afecta a todo el país para muchos años de desarrollo nacional. Indudablemente. No hay año que los profesores, los docentes no salgan a una protesta, no hagan un par de actividades. No hay año, se conoce estadísticamente. No hay año. Es que esos problemas que te acabo de mencionar ahora son problemas que están ahí como endémicos. El tema de la atención de la salud de los maestros siempre está sujeto a que si el contratista de la salud cumple o no cumple. El tema de los pagos a tiempo de las prestaciones sociales, ese es un tema que no tendría razón de ser, porque los dineros de los maestros están guardados, depositados en la Fiduprevisora Nacional. Los maestros hacen esos aportes siempre en sus salarios. Permítame, don Rubén, le corto ahí. Y eso que se desenganchó, lo que se conoce ya como hay que tomar aguardientico para el pago, ¿se desenganchó un poquito de esa figura? Sí, eso que se desenganchó, porque anteriormente se necesitaban los recursos pues, del estanco del licor para subsidiar o mantener a la educación. Muy contradictorio. Totalmente contradictorio. Pues, imagine el mensaje que eso da de educación para un país. Pero eso se resolvió con la Ley 715 del 2001, que estableció claramente cuál es el sistema general de participaciones que le corresponde a la educación, que le corresponde a la salud, y eso está establecido por norma. Lo que pasa es que los gobiernos y el Estado no han puesto todavía en el norte el tema de la educación. Cuando uno ha trasegado por este camino de la educación, encuentra que sí, hay veces que los dirigentes sindicales de la educación exageran, se extralimitan un poco en las protestas, descuidan el hecho de que los niños deben estar en las escuelas recibiendo sus clases y que ese es un derecho fundamental de los niños, pero uno no puede dejar de reconocer que efectivamente el Magisterio Nacional ha sido desatendido en muchas cosas. Claro. Y no vamos muy lejos con ese tema del licor, de las rentas, como usted lo menciona. Algunos deportes también estaban salpicados. Es contradictorio decir que la Copa Musta en el fútbol profesional colombiano, por fortuna, pues hombre, lograron entender que había que prácticamente desligar esas dos fusiones. Fútbol y una parte comercial. La Copa de fútbol, Copa Mustang que llaman o llamaban. Sí. Hombre, ¿cómo se patrocina? Con un consumo de cigarrillo, un evento que es masivo, que se llama el fútbol colombiano, fútbol profesional colombiano, entonces patrocinados. Por fortuna lograron entender esa figura y desengancharon. Sí. O cuando se patrocina inclusive pues con consumo de bebidas alcohólicas. Así es. Dos cosas que irían, es como irse usted para la playa netamente a fumar cigarrillo. Así es. Es como estarle diciendo, es el mensaje para usted poder practicar deporte o para poder ser partícipe de la actividad deportiva, entonces tiene que consumir cigarrillo. Pues es como más o menos decir eso. O en la época anterior en la que para poder tener una educación que valga la pena, entonces todos tenemos que consumir mucho licor porque con eso era que se subvencionaba esa parte de la educación. Afortunadamente son épocas pasadas, pero
como que no se ha superado es el hecho de ¿para qué le sirve a una sociedad tener una buena educación? Eso es como lo que falta, que haya más conciencia, que haya un establecimiento claro de horizontes. Yo soy lector y admirador de Andrés Oppenheimer, que tiene un maravilloso libro que se llama Basta de historias. Y en ese libro maravilloso es una investigación que él hace como periodista. Él se dedica a recorrer diversos países del mundo en donde hace la pregunta, ¿qué es lo que hacen estos países a los que les va bien en educación, en las pruebas internacionales? ¿Qué es lo que hacen ellos que no hacemos nosotros? Y encuentra unas diferencias fundamentales. Le pongo solamente el caso de Finlandia, León. En Finlandia, los que van a ser docentes, los que van a dedicarse a la profesión docente, son los de mejor puntaje a nivel nacional. No son los de puntaje regular o malo. ¿O porque quiso ser docente? O porque quiso ser docente a ver si salía del paso. No, son los mejores profesionales del país, las personas que se dedican con mayor convicción. Y mire lo hermoso de esta enseñanza. A los grados del preescolar, de la primaria, le mandan a los mejores docentes, a los mejor preparados. Obviamente, todos sabemos que no es lo mismo la cultura nuestra a la cultura de Finlandia, pero yo lo que resalto es el hecho de que cuando un Estado, cuando un país decide a poner la educación en primer lugar frente a todas las cosas, ese Estado sale adelante por encima de cualquier dificultad que tenga. En una reciente exposición le veía yo a usted, don Rubén, hablar de cómo piensa el hombre, es decir, cómo está pensando el joven de hoy. Pero expresarse es oportuno, sí, y es adecuado. Así y es. más que adecuado y oportuno, es demasiado interesante. Sí. Y habla usted precisamente, el joven que no se expresa bien, no piensa bien. No ¿Por qué? piensa bien. Nosotros aquí en Colombia y los que estamos metidos en la educación, vemos una gran dificultad de nuestros jóvenes, de nuestros niños en materia de lectura. La gran dificultad es que nuestros niños y nuestros jóvenes no se han estado acostumbrando debidamente a enamorarse de la lectura, a disciplinarse con la lectura, sino que se acostumbran a salir del paso, a hacer las cosas de cualquier manera. ¿Y eso en qué va a redundar? ¿Qué es lo que va a aparecer de ahí de esa deficiencia lectora? Que el joven no se va a poder expresar bien. Y no se expresa bien simple y llanamente porque no tiene buenos contenidos en su cabeza, no tiene buenos conceptos en su cabeza. Entonces, por eso, cuando usted ve a un joven que tiene dificultades para expresar sus ideas, para expresar lo que siente, es simple y llanamente porque tiene alguna carencia en ideas en su cabeza. Yo siempre hago la invitación a que los padres de familia y las instituciones educativas nos preocupemos por motivar a nuestros jóvenes a la lectura. Ahora tenemos el grave problema de que nuestros jóvenes se meten mucho a internet, utilizan mucho los móviles para comunicarse y todo lo demás, pero no le dan esa misma importancia que le entregan a esas tecnologías a coger un buen libro para degustarlo. Los que nos formamos en épocas pasadas, nos formamos con lecturas de literatura. A nosotros nos ponían a leer literatura y debíamos expresar lo que sentíamos con eso. Eso hace la gran diferencia. Los hombres que se meten en la literatura, en la filosofía, en el ensayo, empiezan a pensar mejor y a expresarse mejor. De alguna forma se podría interpretar que este mundo de tecnología está volviendo un hombre facilista. Se podría interpretar, pero no es una interpretación justa con los mismos jóvenes. No, y le hablo de ese concepto, sí, don Rubén, por dos factores. Sí. El primero es tener la tecnología al servicio de la humanidad. Así es. En las manos.
Sí. Hoy la tecnología está en nuestro bolsillo. Sí. Pero hay otra cosa, es copia y pegue. Ajá. La máquina lo devolvió a usted facilista en el sentido que usted le dice, esta palabra se escribe así, si quedó con mala ortografía, me la corrige inmediatamente. Eso, sí. Y digo facilista al servicio de la tecnología porque se perdió el gusto de desempolvar un libro. Así es. Se perdió el gusto de leerlo. Así es. Hoy hay aparatos en el mercado, como lo ha explicado usted, que ya usted les habla y transfiere a texto. Sí. Entonces ya no hay un gusto por coger un esfero, un bolígrafo, hasta uno desactivar las manos, no sé, Sí, moverlas, sí. y ya el muchacho siente la pereza del mundo. Usted hablaba de algo también importantísimo. Hay una era, y a eso vamos a llegar seguramente, donde hay ya ciudades, colegios que ya no están empleando el papel. Así es. Está desapareciendo totalmente y eso es importante, de alguna forma. Pero también vuelvo a lo mismo, el facilismo, porque ya entonces no hay que escribir, sino digitar. Sí. Esa es la facilidad tecnológica que viene. Sí. Y esa no se va a detener ya, porque los avances que está teniendo la humanidad, cualquier avance, eso no se detiene. Y no se detiene inclusive por esa preocupación que usted y yo tenemos en ese sentido. ¿Qué es lo que nos toca hacer? A los docentes nos toca prepararnos de mejor manera para ponernos a tono con esas nuevas necesidades de los jóvenes. No podemos seguir pensando que nuestros jóvenes de hoy tengan las mismas necesidades de cuando nosotros fuimos jóvenes o de los jóvenes que estuvimos educando hace 2 décadas, por ejemplo, en el caso de maestros como yo que llevamos ya 3 décadas educando. Nos toca consultar cuáles son las expectativas de esos jóvenes, qué los atrae. Y hay algo que la educación colombiana todavía no ha explorado. No la ha explorado debidamente. Es muy posible que haya instituciones que lo estén haciendo, pero no lo ha explorado debidamente. Hoy se impone el trabajo por proyectos. Los estudiantes deben tratar de estudiar con los proyectos que les llaman la atención, que los emocionan, que los apasionan. Y no, ya hoy no es tan válido que el docente le imponga los contenidos, le haga marchar hacia donde el docente quiera y como el docente quiera. Debemos prepararnos para hacer conjuntamente un mejor uso de las tecnologías, los docentes con nuestros estudiantes. Yo le pongo este caso, León. Sí. Hoy en día uno consigue una gran información en Facebook, en Twitter y en todas estas redes sociales de las que también disfrutan los jóvenes. Los jóvenes las usan para su necesidad de comunicación social y para ellos eso es normal. Pero están bien empleadas. No, lo más seguro es que no, porque lo están haciendo ellos solos. Y nosotros, ¿cuál es la limitación de nosotros los adultos? Nos estamos quedando fuera. Si le hacemos una pregunta a los adultos, ¿usted tiene Facebook? ¿Usted tiene Twitter? Encontramos que es una minoría los que tenemos ese uso de redes sociales. ¿Quiere decir los eso? jóvenes al 100% la están usando. Sí, pero entonces quiere decir eso que se está consumiendo inclusive hasta más tecnología que comida. Sí, es que los jóvenes hoy en día hacen uso de la tecnología casi que las 24 horas del día. Se les olvida otra serie de actividades. Totalmente. Ellos están dependiendo de ese tipo de cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a jugar nuestro papel. El papel de los padres. El papel de los padres. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El papel de los padres. Al hijo que se encierra en su cuarto a estar en contacto con Internet, hay que entrar a verle qué contactos tiene en Internet. Hay que estar atento a qué páginas está usando. Es peligroso. Es peligrosísimo, es que hemos visto casos. A los colegios nos llegan situaciones delicadas donde a jovencitas o a jovencitos les aparecen propuestas de toda índole, de personas que son expertas en engañar. Es que hay personas en el mundo expertas en engañar y que hacen uso de estos medios para llevarse jovencitas, para llevarse jovencitos,
para meterlos en cosas que uno como padre no quisiera verlos metidos. De alguna forma, y que me perdonen la expresión, ¿es una forma de prostituir a los jóvenes a través de estas redes? A través de estas redes se hace mucho. Con esa palabra que es dura y escueta, se le hace mucho daño a nuestros jóvenes que caen mansamente en redes de eso. Hoy en día hay redes de tratas de blanca que usan internet para eso. Y las jovencitas salen a cumplirle una cita a cualquier persona que se le apareció como la Madre Teresa y la invita a comerse un cono a la tienda de la esquina y resulta que no es la Madre Teresa, sino que es un lobo, un bandido completo, y eso ha habido casos en muchas instituciones y en muchos sitios del país. Entonces, por eso la invitación de uno como docente, ¿cuál tiene que ser? Padres de familia, no sean ingenuos con eso de que sus hijos estén metidos en internet a toda hora. Métanse a su cuarto, conversen con ellos. Hoy en día muchos padres dejaron de conversar con sus hijos. Hasta se pueden intercambiar opiniones. ¿Y a ti por qué te gusta esta página? ¿Qué te llama la atención de ahí? Enséñame a mí. Uno puede aprovechar que el hijo le enseñe a uno sobre esas cosas, pero al menos le está dando el mensaje: yo no te voy a dejar solo en esas exploraciones de la tecnología. Lo mismo que ocurre con nuestros móviles celulares. ¿Cuál es el amigo que más te llama? ¿Cuál es la amiga con lo que más te escribe? Es decir, no perder eso que los padres siempre debemos hacer, León, estar acompañando a nuestros hijos, aunque sea en su exploración por internet. Una herramienta que es para usarse bien, pero puede estar mal usada de alguna forma. Así es. El bendito internet. Sí. Parece que ese internet está, de alguna forma, distrae para el consumo de estupefaciente en este momento, está presentando una distracción mayor. También se presta para eso, también se presta para eso. Pero hoy los jóvenes podrían estar más involucrados en estar distraídos en las redes sociales que en salir a consumir. Que en salir a consumir. ¿O están muy de la mano? Está muy de la mano, porque es que lo que muchas veces perdemos de vista es que nuestros niños y jóvenes tienen una gran necesidad de comunicación. Y si ellos no se comunican oralmente y verbalmente con nosotros o quien esté a su alrededor, a su lado, pues lo van a encontrar en la red de internet, lo van a encontrar con la tecnología. Porque usted, ¿qué es lo que más encuentra ahí? Los sitios de chat, los sitios de grupos, los muros donde se intercambian fotos, donde se intercambian sus gustos, sus deseos, etcétera, etcétera. Entonces, esa gran necesidad de comunicación que ellos depositan en esas tecnologías son las que nosotros debemos aprovechar. A nosotros hay una nueva era que ya está aquí. Esa nueva era no se va a ir. Internet no se va a disminuir. El avance, las comunicaciones que ella facilita, eso no va a mermar. Nos toca a nosotros, los que no somos nativos digitales, esa es la categoría de nosotros, los que no hacemos el total uso de esas tecnologías, nos toca involucrarnos más en eso para no dejar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Lastimosamente, la profesión del docente, León, está catalogada como la profesión más conservadora que hay, más conservadora que la profesión del religioso. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos más reacios a los cambios, nosotros nos frenamos más frente a los cambios que cualquier otra profesión. Usted ve hoy en día a los médicos están ya metidos en la tecnología, hacen uso de la tecnología, lo mismo los ingenieros, lo mismo los arquitectos, lo mismo los periodistas. Los docentes somos los últimos en llegar a esos avances tecnológicos. Seguro que sí. Los padres saben dónde están los hijos, pero esta pregunta será después de la pausa comercial. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Muchas gracias. Y ya estaremos de vuelta para saber si realmente los padres saben dónde están los hijos durante todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pausa y ya estaremos de vuelta.
En La Mayorista encuentro los mejores precios y me llevo la mayor ganancia, unos buenos amigos. En La Mayorista cambiamos por ti y evolucionamos para ti. Somos lo que necesitas. Flota El Carmen. Estamos creciendo con El Carmen de Viboral, el mejor y más completo servicio de transporte, taxi urbano, buses veredales e intermunicipales, taxis intermunicipales y microbuses, con presencia en todos los lugares y destinos, hacia y desde la ciudad de Medellín, Río Negro y viajes especiales. Teléfono 543-4941, 543-2648. Flota El Carmen. Seguimos siendo su flota de confianza. En Cotra Carmen estamos comprometidos con la prestación de servicios competitivos de transporte público de pasajeros a nivel urbano veredal, individual y especial, para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios frecuentes con amabilidad. En Cotra Carmen contamos con acopios en la calle 30 contigua EPM, parqueadero Cotra Carmen en la carrera 33 y también contigua Confiar. Solicite su servicio de taxi en las líneas de atención 543-3764, 543-3511 y 543-2617. Cotra Carmen, transporte oportuno, con comodidad, responsabilidad y compromiso. Administración Municipal de El Carmen de Viboral. Obras que se ven. Educación para la transformación social. Salud de calidad para todos. Obras para el progreso. Gobierno, paz y seguridad. Todos ponemos, todos hacemos. Como la historia de muchos empresarios luchadores, de esos que a diario acompaña Interactuar, decidió crear su propio negocio y fue así como se propuso regalarle al Carmen de Viboral un lugar en el que propios y visitantes pueden degustar el mejor pollo a la brasa con sabor caleño. ¿Qué tal les pareció el producto, Juan Ignacio? No es por nada, pero es de los mejores pollos que me he comido en la vida. Estaba seguro de que le iba a gustar. No, el agradecido soy yo. Desde hoy aproveche los mejores descuentos en toda la línea de pintura de la marca Pintuco para darle colorido y vida a su casa, local o apartamento. Solo en Construcenter. Y si piensa en remodelar o construir, encuentre ferretería, material de playa y un mundo de elementos para hacer posible el sueño de su espacio. Construcenter, Parque del Alambre en el Carmen de Viboral. Línea de atención 444-2950. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte de Primer Plano que conecta los sentidos para que ustedes estén bien informados. Hoy estamos con el licenciado Rubén Darío Orozco, quien es el rector del Colegio Anglo-Español. Un hombre muy versado también en el campo educativo y por eso le hemos invitado a esta mesa de trabajo. Antes de la pausa, Rubén, le preguntábamos, ¿los padres realmente hoy saben dónde están los hijos cada que termina su tarea, termina el día escolar, cada que sale? ¿Realmente saben dónde están? No, no saben dónde están y esa es la gran incógnita que se le está implantando a esta sociedad y esa situación está generando problemas y situaciones absurdas. A mí me llamó mucho la atención cuando a las alcaldías les llegó la necesidad de que sea el alcalde el que tenga que decretar la última hora de la noche hasta la cual pueden estar los jóvenes en la calle. O sea, las famosas horas zanahoria, las famosas toques de queda para los jóvenes. Y entonces muchas alcaldías las pusieron a las 10 u 11 de la noche. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué los padres abandonaron su gran obligación? O sea, yo a mi hijo no tengo por qué esperar que sea mi alcalde el que le diga hasta qué horas puede estar en la calle. A mi hijo yo le puedo decir, le debo decir, tú me vienes a la casa a las 10 de la noche, tú me llegas a la casa a las 11 de la noche.
Pero si yo delego esa responsabilidad en las autoridades municipales, ya estoy dejando el mensaje. Puedes hacer lo que quieras. Porque si hay alcaldes que no ponen esa talanquera horaria, pues entonces el hijo se va a quedar indefinidamente en la noche. Pero ese no es solo el problema. El problema es que nuestros hijos en las calles a esas horas de la noche van a estar en manos de los habitantes callejeros. Es la misma situación que pasa con la educación sexual. Las instituciones tenemos la obligación de impartir la educación sexual y debemos acompañarnos y apoyarnos con los padres de familia. No debemos ser los últimos que les digamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes lo que ocurre, lo sano, lo correcto, lo necesario en materia de educación sexual. Porque si dejamos para ser los últimos, otros ya en el trayecto, en el camino, les han educado, entre comillas, la situación sexual. Me cabe una pregunta y es si se habla de educación sexual desde el colegio para el joven que se corrige y que se educa, los colegios deberían de ser partidarios porque no es un secreto tener relaciones sexuales los jóvenes hoy. Los colegios deberían de ser pioneros y llegar a ese punto de tener dispensadores de condones, por ejemplo. Bueno, esa sería una propuesta muy libertaria, porque... Pero es que de hecho lo están haciendo. Entonces, si usted está educando, no es ningún secreto, don Rubén, que hay jóvenes que han tenido relaciones sexuales en los baños de un colegio. Sí, así es. O debajo de un árbol, o en la zona tal colegio. En cualquier zaguán o en cualquier escalera, sí. Eso no es ningún secreto, ni lo estamos... O inventamos el agua hervida mientras fuimos a avisar se nos enfrió. ¿Cierto que no? No estamos inventando nada de eso, no estamos incitando. Pero entonces, como todo va cambiando, va modernizando, los colegios no serían los garantes también a decir, bueno, pues igual ya lo tienes como, hombre, ¿qué tal que no se tuviera una protección para una niña que le viene el periodo de un dispensador de una toalla higiénica? Y no es incitar, sino que podría, al parecer, se podría tener en cuenta un dispensador de un condón para un joven, y no es incitarlo, es como prepararlo también. Yo cuando te digo que esa sería una propuesta muy libertaria, es si el colegio se dispusiera a hacerlo él solo motu propio. Esas son propuestas que deben trabajarse conjuntamente con los padres. Irresponsablemente. Irresponsablemente. O sea, eso es lo que hacen algunas alcaldías, por ejemplo la de Bogotá, que en vista de la proliferación y de la promiscuidad sexual y el crecimiento de la natalidad, decidió poner dispensadores en ciertos lugares públicos y todo para ese tipo de prevención. Entonces, esas deben ser medidas que deben ser concertadas, trabajadas conjuntamente. Las instituciones lo que tenemos que hacer es abrir el espacio permanente con nuestros niños y nuestros jóvenes. Hay unos programas de educación sexual que son muy efectivos, muy productivos en instituciones educativas. Yo conozco varias en donde eso se vuelve uno de los espacios más apetecidos por nuestros niños y jóvenes, porque ahí es donde encuentran verdaderamente la oportunidad de aclarar cosas que ya teniéndolas claras les ayudan a tener el control y el freno en esa situación. Lo grave es cuando ni la institución educativa, ni los padres, ni la sociedad enfoca políticas adecuadas en ese sentido. Claro. Los retos que debe tener un bachiller para el año 2030, 2040, 2050, estamos en 2013, ¿qué podría ser? Qué buena esa pregunta tuya, León. A las personas que estamos en la educación y a personas así como tú que están preocupadas por cómo debe ser el avance de la sociedad, esas son las preguntas fundamentales. Yo el año pasado degusté un agradable libro de Michio Kaku.
Michio Kaku es un japonés que ha sido investigador y desarrollador en la NASA, y él sacó un libro de divulgación que se llama La física del futuro, y habla de cómo van a ser los cambios en estos siguientes 100 años. Y uno se queda sorprendido allí, León, de ver cosas que todavía nosotros aquí en nuestro país no nos imaginamos. Son las profesiones del futuro. Le pongo este ejemplo. La población del mundo, no de Colombia, sino del mundo, cada vez va a ser más vieja, más adulta. Y cada vez va a ser menos joven, porque la ecuación va, cada vez hay más posibilidad de vivir largos años de parte nuestra y cada vez están naciendo menos niños. Entonces la población se va a ir envejeciendo. Entonces aparecen allí profesiones como la de los cuidadores expertos de la gerontología. Por eso cuando uno escucha la profesión de la gerontología y ve que cada vez se necesita más la gerontología, es en el sentido de que cada vez hay que entender cómo es la dinámica del cuerpo del anciano, porque son dinámicas completamente distintas, el sistema alimentario, todo eso nos cambia completamente. Pero eso no es tanto. Michio Kaku señala que ¿qué es lo que cuesta tanto en los aparatos electrónicos? Ese procesador, ese chip, ese es lo que verdaderamente vale y cuesta en todos los aparatos electrónicos. Y él visiona que se van a producir a tan bajo precio esos chips que se van a poder vender por toneladas. Entonces los aparatos electrónicos cada vez van a bajar más de precio, cada vez van a ser más abundantes y más baratos de precio. Es decir, que no se va a necesitar tanto productores del hardware, sino que se va a necesitar productores del software, es decir, pensamiento. Entonces, esa es una profesión que es enormemente necesaria. Se necesita la lógica matemática, la matemática y la perfección de conceptos e ideas. ¿Y qué va a pasar si con tanto derroche de tecnología, con tanta invasión y quien no entra a la vanguardia se quedará atrás? Si por allá en el año 2050 o más años ya desaparecen hasta los profesores y los mismos colegios. Es decir, al joven que nace a los 3, 4, 5 años, para que vaya a preescolar, diseñan un chip, como usted lo menciona, se lo insertan al cuerpo humano y desarrolla toda la capacidad, desarrolla todo su cerebro y ya es una máquina prácticamente humana la que está al borde de una tecnología. ¿Qué podría pasar si estamos en una era tecnológica, vuelvo e insisto, de derroche todos los días? Sí. Michio Kaku tiene la respuesta a eso en ese libro. Y es una respuesta sencilla, León. Cada vez la tecnología nos va a acompañar más y nos va a apoyar más. Pero hay una cosa, le voy a citar una sola. Hay una cosa que la tecnología no puede hacer y por eso no desaparecen los profesores, por eso no desaparecen los desarrolladores del software, por eso no desaparecen otra cantidad de personas que se necesitan en esas nuevas profesiones. Ninguna de las máquinas, por muy perfecta que sea, va a tener lo que tenemos los seres humanos. ¿Y sabe qué es eso? Sentido común. Los seres humanos somos los únicos capaces de leer al otro ser humano en los gestos de su rostro, en las manifestaciones corporales, en su lenguaje corporal, qué es lo que necesita, hacia dónde va, cuál es su pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Michio Kaku dice, cada vez se van a necesitar más profesiones, nuevas profesiones, que ahora no están en el mercado todavía, en donde los seres humanos se tengan que especializar en esa lectura del sentido común. Es decir, cada vez se necesitarán docentes que le ayuden a los otros humanos a interpretar todo ese problema de la tecnología. Eso quiere decir, hoy por internet no necesita uno salir de la casa, ni plata. Todo se podría hacer por internet.
pagar los servicios, comprar objetos. Sí. Pero uno por internet puede comer. Sí. Uno por internet se podría bañar. No podría. Podría vestirse. Ajá. Inclusive uno por internet no sabe cuándo le están diciendo una mentira. Hay cosas que entonces indudablemente no va a reemplazar la tecnología. No la va a reemplazar. Por más que queramos. Por más que queramos. Y ese es el mensaje de Michio Kaku. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Personas así como usted, que está incitando a la opinión, que está llamando, está estimulando a la opinión, y personas como yo que estamos metidos en el mundo educativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir interpretando cada vez más los nuevos paradigmas para ver cómo nos insertamos en ese nuevo paradigma, cómo nos complementamos con ese nuevo paradigma. Porque lo cierto, León, es que esos paradigmas no van a dejar de existir ya. Esas nuevas profesiones van a estar ahí. La nanotecnología. Sí. Mire esa nueva profesión que está ahí ya está aquí. Aquí hay universidades ya que están metidas en la nanotecnología. Las que hacen que una tela asuma la característica del cuerpo humano porque tiene la información ella en sus partículas. La que hace que las armaduras que se van a necesitar, por ejemplo, para resistir a los balazos, no tengan que ser tan fuertes y tan resistentes, porque ellas son capaces de aglutinarse y hacerse casi impenetrables a otras cosas. Esa nanotecnología que necesita el manejo profundo de la química, el manejo profundo de la física, el manejo profundo de la programación en la informática, esa nanotecnología necesitará siempre al ser humano que la esté diseñando. Porque ella por sí sola será capaz de hacer muchas cosas, pero siempre va a necesitar alguien que la esté manejando. Es como cuando en la Guerra Fría se discutía, es que el teléfono rojo que está en el Kremlin y el teléfono rojo que está en la Casa Blanca son los que van a destruir el mundo. No eran los dos teléfonos rojos los que van a destruir el mundo. Era o el mandatario que estaba en la Unión Soviética o el mandatario que estaba en los Estados Unidos. Indudablemente. Hoy el mundo está más globalizado a la tecnología. Sí. Es más generalizada llevar tecnología a todas las partes del mundo, a cualquier rincón. Sin embargo, hoy hay jóvenes que no conocen un computador en Colombia o escuelas donde no ha llegado un computador. Pero la pregunta la traslado es porque ¿cuántos años se demoró Colombia después de que ya países desarrollados tuvieran tecnología? Colombia se demoró ¿cuántos años para llegar al primer computador? En Colombia no hace más de 30 años que se tiene una tecnología. Del 80. Exacto, que se tiene un computador y los pocos que llegaron eran muy escasos y de poco acceso a conglomerados, a grandes colectivos. Entonces ya hay una tecnología más adelante prácticamente que nos la están enviando a nosotros de países desarrollados que se demorará un tiempo, como usted lo acaba de mencionar, con esa tecnología la nanotecnología. Nanotecnología, y que demorará un tiempo en que llegue a Colombia. Prácticamente son como colecciones viejas, hablando a manera de comparación como con la moda. Cuando ya esa colección ha pasado en ese país, apenas la estamos nosotros aquí vistiendo. Sí, pero aquí con una nueva cara. O sea, así como tú la estás planteando, efectivamente nos ocurre. Pero aquí nos ocurre con una cara distinta, que es la dolorosa para nuestro país y nuestra educación. Mientras en Corea del Sur, se producen al año 500.000 patentes, o sea, innovaciones que surgen en la sociedad coreana y que llegan a producir hasta 500.000 patentes, nosotros en Colombia luchamos para ver si logramos establecer 4, 5 o 10 patentes. ¿El promedio por año en Colombia cuántas serían? Es más o menos eso que te acabo de decir. ¿Y esas patentes juegan con tecnología o a qué le están apuntando esas patentes? Con alguna innovación.
con alguna innovación, cualquier descubrimiento de algún científico colombiano en territorio colombiano. Pues Patarroyos ha sido uno de los que más impactos ha tenido. Él es uno de los que más ha tenido, o Raúl Cuero. Hay un científico de Buenaventura, Raúl Cuero, que está en la NASA, es uno de los mejores 150 científicos del mundo, colombiano, nacido en Buenaventura. Pero no estamos apuntándole a la patente. No, nosotros no, porque ya él, por ejemplo, ya él está en la NASA. O sea, él es nativo colombiano, pero ya está en la NASA. ¿Colombia qué podría patentar? ¿A qué le podría apuntar? ¿A qué le podría jugar? Vea, siempre se ha dicho, y aquí en el Carmen de Viboral hay una cosa que es una de las muestras de a lo que pudiéramos patentar, en biotecnología. El parque tecnológico que está aquí en el Carmen de Viboral, ese parque tecnológico es una de las muestras de a lo que Colombia le puede apuntar. Es que no se olvide usted, ni que olviden la teleaudiencia, que Colombia es el 4º país en biodiversidad. Nosotros tenemos especies en el mundo que no son sino de aquí de Colombia, que existen aquí en Colombia. Entonces nosotros pudiéramos motivar a nuestros estudiantes a conocer esa biodiversidad, a investigarla. Hay que ver la curiosidad que eso despierta entre los niños y jóvenes cuando uno les habla de eso. Entonces sería hacer que la educación le apuntara a ser innovadora en biotecnología, nuevas plantas, con nuevos comportamientos genéticos. Eso es lo que se hace en los parques tecnológicos. Se perfeccionan semillas, se perfeccionan una cantidad de cosas que otros países en el mundo no lo pueden hacer. Pero hoy se sumerge más en el olvido del parque tecnológico. Puede que ahora resulte una mamá o un papá llamado Universidad de Antioquia que lo adopte. Sí. Si no pasa esa figura, estaremos en el limbo, en vilo. Hay un parque tecnológico, una infraestructura. Ya por lo menos está. Ahora es quién lo hace andar, quién le dice a ese tren despegue, pues que vamos a la carrilera y a llegar a un punto de estación a recoger esos conceptos, esos conocimientos para que los jóvenes no se queden atrás regados en el camino. O sea, no hay quien lo haga andar. ¿Qué podría ser lo mejor para que el parque tecnológico caminara? A mi modo de ver, lo mejor que pudiera hacerse con el parque tecnológico es que lo cogieran las universidades. Y que se le pidiera al Estado nacional, al Estado colombiano, el apoyo a ese... El acompañamiento. El acompañamiento financiero, porque es que cuando usted habla de innovación, cuando usted habla de ciencia, cuando usted habla de tecnología, habla de grandes necesidades de recursos económicos. Hoy en día, como está la ciencia, no se puede hacer ni con limosnitas, ni con entregas, como la que está ocurriendo hoy en día. Es que mira, mientras países como Chile le apuestan el 10%, el 12% o el 15%, porque no sé la cifra exacta, de su Producto Interno Bruto a la investigación, a la ciencia, a la innovación, Colombia, aún con la famosa ley de regalías, no le pone sino el 8, el 10% a la ciencia y a la tecnología. Para nadie es un secreto que Colciencias es la cenicienta del Estado colombiano. Y eso indica a las claras que nosotros no le estamos apostando ni a la ciencia, ni a la innovación, ni a la investigación. Y eso me da pie para preguntarle que entonces no es raro que los estudiantes hoy no derrochen creatividad, no rompan paradigmas. Así es. Y en la Feria de la Ciencia, que llaman los colegios, o de la tecnología es hoy. Sí. A mí me tocó Feria de la Ciencia, hoy es tecnología. Sí, bueno, ciencia, como de se la quiera innovación llamar. y la tecnología. Eso. ¿Qué van a derrochar? Así es. Hoy es copia y pegue. Así es. Pero el estudiante que no está interesado en romper paradigmas también será un estudiante mediocre. Así es. Y entonces, ¿cuál es el reto y el fundamento que tienen que tener ahí los colegios? Porque es que si no, el estudiante no derrocha creatividad, pues hombre, no se trata de hacer una feria para que se meta a internet, consulte y venga. No, que sea algo autóctono, que él diga esto se puede hacer, se puede desarrollar. ¿Cómo motivar entonces a pensar, a que derroche creatividad al estudiante de hoy? Vea, yo le voy a poner el caso de cuando estuve en la Secretaría de Educación en el municipio de Río Negro. Allí
recibimos el acompañamiento de Ondas de Colciencias. Ondas es un programa dedicado a la investigación, a la formación de semilleros. Ellos me mostraron la proyección y todo lo demás. Les abrimos la puerta y llegamos a tener en esa administración 190 semilleros de investigación, de jóvenes. Es que a uno lo que le da tristeza es que nuestros jóvenes están ávidos de que se les motive. Ellos basta con que se les dé la oportunidad. Entonces lo que tenemos que hacer es invitar a los docentes, a los rectores, a las administraciones municipales, a que no perdamos esa oportunidad de motivar a nuestros niños y nuestros jóvenes y que busquen instituciones, instancias que están prestas a brindar ese apoyo, como Ondas de Colciencia, como Colciencias. Entonces, lo que nos toca es ser un poco recursivos, no quedarnos en la posición pesimista, es que si no hay, entonces yo no puedo hacer. No, hagamos el uso de nuestra creatividad y de nuestra búsqueda de nuevas soluciones, que con seguridad las hay. Simplemente veamos las cosas en mayor perspectiva. Creo que tenemos tema para otro programa, don Rubén. Se nos ha acabado el tiempo, volveremos seguramente a hablar de temas tan importantes como estos, porque creo que parte de hoy, de las preguntas que tenía para hacerle a usted, se me quedan en la hoja. Hoy no la puedo doblar. Bueno. Pero sí quedo pendiente de hacer otro programa con usted de este tema educativo. Perfecto. Muchas gracias en esta oportunidad por venir, por acompañarnos aquí en nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias a usted por la invitación y darme la oportunidad de decirle a la audiencia que hay cosas buenas y nuevas para hacer en educación, siempre y cuando nos predispongamos a eso. Muy bien. Al licenciado Rubén Darío Orozco Palacio, quien es el rector del Colegio Anglo-Español aquí en el Oriente Antioqueño, pues mil gracias por venir y seguramente vamos a volverle a invitar, porque hay un tema amplio, largo, que tenemos que desarrollar y es nuestra obligación también. Nosotros quedamos a 60 minutos de volvernos a reencontrar en un programa similar o igual a este llamado Primer Plano, que conecta los sentidos para que ustedes estén bien informados. Hasta una nueva oportunidad. Flota El Carmen. Estamos creciendo con El Carmen de Viboral, el mejor y más completo servicio de transporte, taxi urbano, buses veredales e intermunicipales, taxis intermunicipales y microbuses, con presencia en todos los lugares y destinos, hacia y desde la ciudad de Medellín, Río Negro y viajes especiales. Teléfono 543-4941, 543-2648. Flota El Carmen. Seguimos siendo su flota de confianza. Desde hoy aproveche los mejores descuentos en toda la línea de pintura de la marca Pintuco para darle colorido y vida a su casa, local o apartamento. Solo en Construcenter. Y si piensa en remodelar o construir, encuentre ferretería, material de playa y un mundo de elementos para hacer posible el sueño de su espacio. Construcenter, Parque del Alambre en el Carmen de Viboral. Línea de atención 444-2950. Administración Municipal de El Carmen de Viboral. Obras que se ven. Educación para la transformación social. Salud de calidad para todos. Obras para el progreso. Gobierno, paz y seguridad. Todos ponemos, todos hacemos. En Cotra Carmen estamos comprometidos con la prestación de servicios competitivos de transporte público de pasajeros a nivel urbano veredal, individual y especial, para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios frecuentes con la movilidad. En Cotra Carmen contamos con acopios en la calle 30 contigua EPM, parqueadero Cotra Carmen en la carrera 33 y también contigua Confiar. Solicite su servicio de taxi en las líneas de atención 543-3764, 543-3511 y 543-2617. Cotra Carmen, transporte oportuno, con comodidad, responsabilidad y compromiso. En La Mayorista encuentro una amplia variedad
y me llevo cantidad de dulces momentos. En La Mayorista cambiamos por ti y evolucionamos para ti. Somos lo que necesitas. Como la historia de muchos empresarios luchadores, de esos que a diario acompaña Interactuar, decidió crear su propio negocio y fue así como se propuso regalarle al Carmen de Viboral un lugar en el que propios y visitantes pueden degustar el mejor pollo a la brasa con sabor caleño. ¿Qué tal les pareció el producto, Juan Ignacio? No es por nada, pero es de los mejores pollos que me he comido en la vida. Estaba seguro de que le iba a gustar. No, el agradecido soy yo.